Bueno, gracias por estar acá esta noche. Es el ciclo de charlas Análisis, Elecciones, Justicia y Poder Político, que efectivamente es un clásico, digo, el ciclo de charlas es un clásico a esta altura. El espacio tiene el apoyo de Canal 9 Litoral, el Hotel Howard Johnson Mayorazgo y Radio Plaza. Hoy con dos periodistas del diario La Nación, Diego Cabot y Claudio Jacqueline. Me preguntaba si es Cabot o Cabot. Esa, como quiere el... Como quiere el cliente. Diego Cabot, que es abogado y que es pampeano, recibido en la UBA, tiene posgrados en Flaxo y la Universidad Di Tella, y ahí dicta la maestría en periodismo. Es prosecretario de redacción del diario La Nación, tiene unas cuantas distinciones y, como bien sabemos, destapó en su momento el escándalo de los cuadernos de las coimas. Claudio Jacqueline, si no me engañan los lentes de ENSE, es prosecretario general y columnista de La Nación. También trabaja en radio y televisión en este momento. Y es vicepresidente de FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino. Bueno, Cabot, arranca. Bueno, la idea de Daniel, al que siempre agradezco que me convoque a charlar un poco, siempre es lindo salir de nuestros lugares, bastante en algún punto confort, pese a que seguimos la información desde Buenos Aires, pero finalmente es un lugar de confort y salir y hablar con gente siempre es súper interesante, más aún estar acá, así que mil gracias, Daniel, por la convocatoria. Bueno, imagino que la idea de ustedes es saber, cuando uno se encuentra con alguien, en general todo arranca con ¿y cómo la ves? ¿No? Vos no verías poco, ¿no? Hoy, pero en general esa es la pregunta que nos hacen a nosotros, ¿no? ¿Y cómo la ves vos, no? Desde conocidos hasta alguien que nos intercepta en cualquier lado, ¿no? Y en general nosotros la vemos desde un lugar relativamente parcial, ¿no? Porque finalmente, como ustedes bien saben, Claudio es columnista del diario Político, no voy a hablar yo sobre sus columnas y demás porque va a hablar seguramente mucho él, pero es somos personas que hablamos todo el tiempo con fuentes que están muy metidas en el día a día. Cuando digo fuentes, son los más altos funcionarios del gobierno nacional, obviamente también de los provinciales, tenemos mucho diálogo, especialmente ahora que los gobernadores de vuelta han vuelto a tener cierto movimiento bastante, digamos, fuerte en Buenos Aires, se los escucha y mucho más que en otras épocas, ¿no? Cuando agachaban la cabeza iban a pedir plata y a golpear la puerta de la Casa Rosada, hace unos años eran menos protagonistas de lo que son ahora, ¿no? Por varias razones. Con lo cual estamos todo el día metidos en ese mundo y eso nos quita a veces cierta mirada un poco más lejana, ¿no? Ahora, podemos hablar en este momento y a mí me gustaría hacer como dos miradas, una más retrospectiva, más amplia y una más corta. Y cuando digo corta en Argentina estamos hablando de muy corto, ¿no? La primera y de más largo plazo es, bueno, ¿en qué proceso estamos viviendo? ¿No? La Argentina vivió 20 años a la salida de la democracia donde básicamente nos movimos entre peronismo y radicalismo, que después fue un poco más antiperonismo que radicalismo en la última época con la Alianza, y esos fueron los dos polos que organizaron la política argentina en los primeros 20 años después de la democracia. 20 años más o menos, ¿no? Vamos a hacer, no saquemos cuentas tan concretas o tan ciertas, pero más o menos esa primer parte, digamos, se organizó así, ¿no? Las fuerzas políticas se organizaron así entre peronismo y radicalismo, después peronismo más y antiperonismo, hasta que obviamente todo termina en 2001, ¿no? 2001-2002. A partir de ese momento, la Argentina se organiza entre kirchnerismo y también antikirchnerismo, ¿no? Ya no hay un radicalismo ahí tan fuerte, más allá de que en algunas provincias sí y demás, pero a nivel nacional la política macro ya no se organiza de esa manera, se empieza a organizar más entre kirchnerismo y antikirchnerismo, ¿no?
Y así termina dándole identidad también al macrismo, que era básicamente fue un partido en oposición al kirchnerismo. Y ahora, de un día para otro, caímos en Milei, ¿no? O estamos en el gobierno de Milei. Entonces, la pregunta es si estamos ante un cambio de ciclo, ¿no? De los segundos, o sea, los primeros 20 años nos organizamos de una manera, los segundos 20 años nos organizamos de otra manera, y ahora estamos llegando a un momento donde no sabemos qué va a suceder, cómo se va a organizar la Argentina. En principio pareciera, después de estas elecciones, que el kirchnerismo todavía tiene vida. Ahora, lo que sí estamos viendo, y eso es, yo creo que es irremediable, es un cambio generacional, ¿no? O sea, ya no hace, piensen ustedes que hace 3, 4 años, no más, 4 si quieren, 5, si uno tuviese la posibilidad de hacer un debate entre los dos líderes políticos más fuertes de aquel momento, eran Cristina Kirchner y Mauricio Macri, ¿no? En aquel momento. Sin embargo, ahora pareciera que ya estamos ante un proceso, digamos, de jubilación anticipada de Cristina, básicamente por su condena, y de jubilación digamos, porque ya desapareció básicamente desapareció un poco su partido, su extracción política en Macri, ¿no? Entonces, estamos sí ahora, no sabemos si es un cambio de época, yo no lo puedo saber, no lo sé, pero sí estamos ante un cambio generacional. Todo parece indicar que Milei o algún similar de su partido, alguien que podría construir algo del centro, que básicamente, y por eso les refería a los gobernadores como personajes centrales de lo que va a venir, porque es el reducto donde hay dirigentes que podría salir, a mi modo de ver, de acá a 2 años, algún otro candidato presidencial. Y finalmente, del lado del peronismo, pareciera que surgió con fuerza ya Kicillof, y es posible que todo se encolumne detrás de él. O, digamos, con algunos dirigentes que sean más contemporáneos a él. Entonces, lo que sí estamos es frente a un esquema de cambio, por así decirlo, dirigencial, de vencimiento de una generación política por otra, ¿no? No sabemos quién es perdón por ese furcio, porque tiene que ver con eso, quién es Milei. Si es el Dualde de 2001 a 2003, ¿no? Que fue un conducto donde la Argentina usa un dirigente y termina en otra cosa, ¿no? Que fue el presidente post-crisis, obviamente, nos tengo que aclarar, post-crisis 2001, pero sin embargo fue algo así como un pasillo de entrada a una nueva década o a una nueva era que fue inaugurada por el kirchnerismo y se mantuvo 20 años prácticamente incólume, porque el gobierno de Macri también, digamos, llega a la presidencia por ser anti-kirchnerismo y no por ser también una fuerza con tanta identidad más que esa, ¿no? Con lo cual, la pregunta que surge es si Milei es un dualde, ¿no? Que no tiene que ver, no estamos hablando de un dualde que termine o no termine el mandato, sino un dualde que hizo las veces de conducto hacia. Si Milei es un conducto hacia para terminar con una era, la Argentina decide terminar con una época de políticos que hartaron, nos cansaron por sus formas y demás, y la inaugura con otro que viene con las suyas y que es un conducto hacia, o si la política se va a organizar efectivamente con Milei como uno de los ejes. No lo sabemos, quedan 2 años y medio de gobierno y mucho por hacer y por decir en el punto, ¿no? Pero es un tema que me parece que es importante fijarlo. La Argentina, para mí, ha empezado un nuevo sistema un recambio generacional que, como siempre lo sabemos hacer los argentinos, es pendular, ¿no? O sea, vamos de un lado para el otro y así. Y dejando, y no generando grandes, ¿cómo decirlo? Como no generando descendencias propias en los espacios, ¿no? Ese me parece que es como el gran tema. Esa es la mirada grande que a mí me parece que es interesante hacerla o tenerla en cuenta si estamos viendo eso, ¿no? En esa mirada grande podemos empezar a bajar y mirar el corto plazo. El corto plazo más inmediato les diría que ambos, tanto Kicillof como Milei, deberían hacerse estatuas recíprocas, ¿no? Kicillof le debería hacer una estatua a Milei,
tamaño importante, tipo estas de Stalin, de la Rusia, ¿no? Porque le entregó en bandejas una elección donde no se debatió la provincia de Buenos Aires, que es realmente desastrosa, ¿no? O sea, nosotros con mi mujer vamos y venimos a La Pampa todo el tiempo y venimos por una provincia inundada, donde hay una cinta asfáltica en el medio del agua y pasa ahí una ruta, pero el otro día había un colectivo, o sea, estamos a una maniobra y caerá el agua, digamos, es así. Y como eso, después decir, uno se va acercando a Buenos Aires, empiezan otros problemas, ¿no? Acercándose al conurbano, bueno, la falta de todo lo que ustedes conocen y saben del conurbano. Entonces, Kicillof, en principio, tendría que decirle a Milei, gracias, Milei, por no hablar nada de la provincia de Buenos Aires, de la política de la provincia de Buenos Aires, mientras yo hice un desastre como pocas veces, ¿no? Así que te lo agradezco profundamente. Por su parte, Milei también le debiera agradecer a Kicillof ser el exponente del otro lado, porque si hay un enemigo ideal para Milei es Kicillof, ¿no? Porque, y por eso es que vuelvo al tema de los gobernadores que están reuniéndose en el centro, porque el que no lo vota a Milei le va a costar mucho votar a Kicillof si está del otro lado. Es el mejor de todos. O sea, si yo tuviese que elegir dos antagónicos que se llevan todo en esta Argentina polarizada y que no quede nada en el medio, claramente podríamos decir que son Kicillof y Milei, ¿no? Entonces Milei también le debe agradecer a Kicillof, querido, te agradezco profundamente de ser el exponente del partido, ¿no? Hay muchos otros más moderados dentro del peronismo que podrían disputarle más el espacio a Milei, ¿no? Por ahora están, obviamente, como les digo, está Kicillof con fuerza, habrá que ver cómo se encolumnan o no detrás de Kicillof, eso es algo que seguramente Claudio lo tiene más fino, pero lo cierto es que surgieron como dos antagónicos. Y la pregunta ahora que sigue es, bueno, si hace más o menos la salida de democracia hasta ahora nos hemos acomodado en espacios antagónicos, las épocas, no las elecciones cortas, han sido en espacios antagónicos, o por lo menos en dos grandes espacios, y la política se ha ido, digamos, sectorizando en dos, si lo que está ahora va a dejarle lugar a lo del medio. Eso no lo sabemos, o sea, no sabemos si los gobernadores finalmente van a ser una opción, si esta vez va a poder surgir algo en el medio, ¿no? En general, todos los que han querido construir algo en el medio han naufragado en el camino, ¿no? Con pocos votos, porque la Argentina, todos los que opinan, los que consumen medios, los que producimos noticias, muchas veces estamos también muy sesgados, ¿no? Y muy extremos en nuestras miradas y demás. Entonces hay como una cuestión que se retroalimenta. La política habla y le habla a los extremos, denigra muchas veces la gente más moderada y el centro, los consumidores de noticias también, los que producimos noticias también, en fin, es como una situación de mucha, les diría como de mucha mirada de un lado y de otro muy fuerte. Entonces las dos preguntas son, ¿estamos frente a la inauguración de otros 20 años quizás? Bueno, yo creo que al menos estamos en un recambio generacional, muy importante, ¿no? Porque si ustedes, como les digo, si ustedes miran los gobernadores que ahora se están juntando, creo que ayer estuvieron reunidos y demás, son, digamos, otra generación de políticos. Entonces, al menos estamos en un recambio generacional. ¿Cómo se inaugurará este nuevo camino? Bueno, es la gran pregunta, ¿no? Alguien de un encuestador muy importante, muy importante, me decía, mira, si yo tuviese que decirte exactamente lo que creo, si a Milei le va muy bien es Milei, si a Milei le va muy mal es Kicillof, si a Milei le va más o menos, puede ser alguien del centro, ¿no? Que pueda reunir un poco esa mirada de muchísima gente que no quiere irse a un extremo y a otro. Pero me parece que estamos transitando ese camino. Respecto de la mirada aún más corta, que son las elecciones que viene, bueno, va a ser muy difícil para Milei, muy difícil establecer un esquema de relaciones
normales con gran parte de gente que lo hubiese votado, ¿no? Ya prácticamente no tiene tiempo de reversión en los temas económicos. O sea, la economía que tenemos hoy no va a ser mejor, puede llegar a ser peor, pero no va a ser mejor de lo que tenemos hoy en poquito más de un mes. No hay posibilidades de nada, ¿no? Entonces, no va a haber nada mejor que la economía de hoy al día que vayamos todos los argentinos a votar, porque ahora hemos votado por partes algunos y demás, otros todavía no. Pero digo, no va a haber nada mejor económico. Lo mejor que puede pasar es que todo esté como ahora. Con lo cual, si el componente del voto fuerte fue la economía, es posible que vayamos a una elección con este esquema. Y si ustedes me permiten a mí, yo soy un convencido, con cero dato científico, más que con un poco de olfato periodístico, que los argentinos mayoritariamente votan con el bolsillo y que una de las cosas más cínicas que tiene la Argentina es el voto de quienes dicen que condenan la corrupción y demás. Yo no creo que en la Argentina se condene y se pida mucha institucionalidad con el voto. La verdad que no soy un convencido, tendría que encontrarme con hechos empíricos para poder construir una teoría al respecto, pero todos los hechos empíricos que encuentro hablan de eso. Si la economía funciona, a los presidentes se les hace mucho más fácil y los escándalos no pasan, digamos, de la comidilla de nosotros, justamente los periodistas, que muchas veces estamos muy encima de ello. Si la economía no anda, no hay institucionalidad posible, ya todo ese tipo de discusiones que por ahí tenemos los que tenemos las necesidades básicas satisfechas son discusiones de privilegio para una gran parte de la Argentina que vota con el bolsillo. Entonces, dicho esto, bueno, si considero yo o si uno de mis preconceptos es que no hay posibilidades de que las cosas estén mucho mejor en un mes, bueno, y considero también que la economía es el principal o es uno de los principales componentes del voto, bueno, pareciera que por lo menos en la provincia de Buenos Aires, porque no hay por qué nacionalizar ese resultado a ningún lado más que a la provincia de Buenos Aires, las cosas van a ir más o menos igual, ¿no? ¿Puede mejorar lo político? Puede mejorar lo político. ¿Puede hacer un esquema de alianza? Puede hacer un esquema de alianza. Cualquiera de ustedes, yo les preguntaría, podríamos hacer un trabajo práctico, decirle quién cree que Milei se va a portar como un señor o como un gentleman inglés frente a Macri de acá a la eternidad, como para volver a armar una alianza política posible y, digamos, igualitaria, y no sé qué van a levantarían la mano. Yo no, porque no tengo antecedentes para poder pensar, digamos, soy bastante empírico en eso, ¿no? Con lo cual, puede armar. ¿Qué va a pasar en las provincias? Bueno, en las provincias cada una tiene su propia dinámica. Las elecciones en muchas provincias de gobernadores, de cargos provinciales ya se hicieron, con lo cual esta va a tener una dinámica distinta. El sistema DON, como ustedes bien saben, no le entrega tanto más poder a quien gana, o sea, es bastante igualitario. Y yo les puedo decir que un mes después que ganó Milei, alguien me decía, de ese famoso peronismo que ahora anda por el centro, me decía, mira, si a Milei le va perfecto dentro de 2 años, increíblemente bien, y saca el 55% de los votos, ¿no? Que replica lo que había sacado en el balotaje, bueno, pues no va a tener más de 100, 105 diputados. Claro que va a tener la posibilidad de seducir a muchos, pero propios no van a ser más que eso. Con lo cual, pareciera que el Congreso que vamos a tener va a necesitar mucho más de, obviamente, una audiencia mucho más grande que la que tuvo de su propia tropa, que en lo que viene, o sea, van a tener que, realmente los diputados de ellos no se pueden desperdigar más, como han perdido diputados y senadores, y por otra parte va a tener que apurar o mejorar, o si quieren crear un sistema de diálogo político con otras fuerzas, porque va a tener que buscar aliados sí o sí en cada proyecto de ley. Y esto es importante porque, a diferencia de lo que muchos creen, yo, aunque ustedes me recuerden o me conozcan por ahí por algunas cosas de corrupción, pero durante años yo todos los días, parte de mi trabajo era pelearme con Claudio Jacqueline. Porque Claudio era el editor de política y yo era uno de los editores de economía. Entonces todo el tiempo nos peleábamos para ver por dónde iba cada tema, ¿no? ¿Te acordás, Claudio, o no?
inolvidable, era un clásico, porque yo defendía que los temas vayan a economía, Claudia a política. En general, perdía yo, porque Claudio era más jefe que yo, pero bueno, pero yo daba las batallas. Entonces, conozco bastante el mundo de la economía y les digo que mi mirada histórica de la economía argentina es que es uno de los países que mejor se llevan adelante los planes de estabilización. Yo creo que debemos ser el mejor del mundo, el mejor país del mundo donde uno tiene realmente mucho éxito en planes de estabilización. Todos los planes de estabilización de la Argentina estabilizan, todos. Porque todos los argentinos ya sabemos que todo puede ser peor, entonces todos actuamos de una manera distinta, todos nos contraemos en algunas cosas, los políticos durante un tiempo también tienen miedo a lo que venga, entonces todos los planes de estabilización funcionan. Podemos ir muy atrás, pero podemos partir, si quieren, en Alfonsín. El plan austral funcionó un tiempo, el plan primavera funcionó también, el plan de estabilización funcionó y estabilizó. Y así podemos ir y encontrar grandes planes de estabilización. El de Milei, que básicamente es un plan que tiene como eje central el superávit fiscal, ¿no? Gastar la libreta de almacenero, gastar menos de lo que se consume, de lo que se recauda, también funciona. Pero todos los planes, así como les digo que es el mejor país, es el país que mejor aplica los planes de estabilización de la historia de la humanidad, porque todos nos estabilizamos un tiempo, es el único país que nunca jamás, o uno de los pocos, que nunca jamás puede pasar a la segunda fase de esos planes, que es donde se necesitan las reformas estructurales para que esa estabilización no sea temporaria, sino que sea, digamos, algo duradero. Ese camino, justamente, es el que tiene que emprender Milei. El camino de las reformas, que no lo hizo Menem, que no lo hizo Alfonsín, que no lo hizo Kirchner y que no lo hizo, Kirchner no lo quiso hacer, y que no lo pudo hacer Macri. Con lo cual, digamos, estamos en ese momento. Si la Argentina estabiliza, pero no logra generar un nuevo régimen impositivo, ¿no? un nuevo diálogo con las provincias respecto de los temas impositivos, si no logra tener un régimen previsional que le dé previsión a mediano plazo a cada uno de nosotros que aportamos todos los meses, si no logra tener un sistema laboral distinto, y así podemos seguir en una cantidad una administración, si no logra tener una administración pública eficiente y capacitada, si no logra generar empleo en el sector privado, bueno, pues no hay plan de estabilización que resista, porque como lo dice, digamos, la génesis del nombre, la estabilización es estabilizar, pero después, bueno, hay que navegar, ¿no? Y ahí es donde fracasamos. Con lo cual, ahí volvemos a lo que les decía del Congreso. El Congreso que viene para Milei no es menor, porque el Congreso que viene es el que tiene que dar, que por primera vez o una vez más, pero por primera vez en la era Milei, tiene que empezar a discutir temas estructurales para que la estabilización, cuando digo estabilización es bajar la inflación, ¿no? Y mantener un tipo de cambio que no se escapó ayer o anteayer y que mañana no sabemos, bueno, mantener ese flujo de variables estables, va a tener que debatir temas absolutamente importantes. Y la verdad, para eso, por más que le vaya muy bien a Milei, muy bien, es posible que, o es necesario, no es posible, sino que es obligatorio que tenga que, básicamente, recurrir, como lo hizo en la ley Bases, a otras fuerzas aliadas, y ahí es donde tiene por ahora el músculo flaco, ¿no? Hay que ver si con un poco más de trabajo político lo puede hacer. Finalmente, y para dejarle la palabra a Claudio, los temas que se metieron de lleno en la agenda, que fueron los temas de corrupción. Este no es un gobierno que vino a revisar, digamos, los casos de corrupción y a limpiar todo. No vino a eso. La verdad es que no. O sea, hizo 2 o 3 movimientos, por ejemplo, que la OA y la Oficina Anticorrupción, y la Unidad de Información Financiera ya no puedan ser más querellantes. O sea, si un fiscal no acusa, muchas veces ya la Argentina no tiene quien querelle, porque ellos por ley no pueden ser. No ha habido herramientas concretas y normas concretas que vayan contra la corrupción. Milei lo dijo 1000 veces, tabula rasa, y así lo aplicó en todo, por lo menos en ese aspecto. Entonces, lo que uno debiera
básicamente a exigirle. No tiene por qué un gobierno dedicarse a denunciar a nadie, no le estoy diciendo que esté mal, sino que fue decisión política, pero lo que uno sí le debe pedir es que no cometa actos de corrupción. Al menos eso. O sea, si tu compromiso es, está bien, no tenemos por qué exigirte que denuncies, aunque un funcionario público debiera hacerlo, pero no ha pasado en este tiempo, pero sí que no cometa actos de corrupción. Entonces, este tipo de cosas que todavía no están bien explicadas, que no han generado movimientos importantes en el seno del gobierno, estamos hablando básicamente de los dos casos más importantes, el caso Libra y el caso de la Agencia de Discapacitados, no han generado movimientos que uno diga, bueno, sí, se movió en consecuencia, ¿no? Y ahí hay un tema que, digamos, yo se los podría explicar rápido, pero les diría, bueno, a ver, ¿quién de todos ustedes podría tener 5 amigos de confianza, que levante la mano, 5 amigos de confianza, para manejar un presupuesto de 1.000 millones de pesos? ¿Quién lo podría hacer? Posiblemente muchos levanten la mano, pues tienen 5 amigos. Si yo les digo 500, ya levantan la mano menos, y si les digo 5.000, menos. Posiblemente, no sé, yo no tengo 5.000 personas de confianza. Entonces, si uno tiene que dar a manejar 3.000 y pico, que son los funcionarios del Estado, de los cuales alrededor de 2.500 manejan presupuestos millonarios, es muy posible que que haya corrupción. El punto es que no puede haber dos cosas. No puede haber, digamos, perdón ni ascenso a los corruptos. No se olvide que alguna vez un personaje se afanó la máquina de hacer billetes y lo subieron a vicepresidente. Y por otra parte, lo que no puede haber es impunidad. Bueno, esos caminos son los que este gobierno todavía tiene que construir, ¿no? No puede haber impunidad, no puede haber perdón o, digamos, mirada complaciente si hay actos de corrupción, ¿no? Quizás eso es mucho más importante que la corrupción. La corrupción, en algún punto, como les digo, no les digo que es inherente, pero es posible que suceda, ¿no? Hay mucha gente que no sé cuánto están preparados la gente para tener de un día para otro poder y dinero a disposición y muchas veces discrecional, pero lo cierto es que hay que ser muy poco, no hay que ser complaciente y no hay que ir por la impunidad. Bueno, gracias Diego, gracias Daniel por la invitación, gracias a todos ustedes por estar acá. Siempre es un placer, este es el 3er año que vengo y la verdad que disfruto mucho de esta ocasión y de poder compartir este momento. Y la verdad es que si miro para atrás y miro la primera vez que vine y lo que está pasando hoy, voy a retomar lo que dijo Diego. ¿Cómo la ves? Y la verdad que yo me inscribo como número 4 titular del equipo de los murciélagos. Hace rato que no la veo. La verdad es que veo un horizonte complejo de la Argentina. Cuando Milei decían no la ven, yo no la veía. Y sigo sin verla. Parto desde este lugar para decir desde dónde voy a hablar. ¿Y por qué no la veo? Milei se metió en una trampa muy complicada. Con un equipo muy elemental, con muy poca experiencia, con cuadros que llegaron en el último minuto, que tenían algunos demasiado pasado y otros no los conocía nadie. O sea, estaban entre los que no conocíamos y los que conocíamos demasiado. El tiempo nos mostró que los que no conocíamos han defeccionado bastante y los que conocíamos han sido consecuentes con lo que eran y con lo que sabíamos. Y me parece que este es un problema muy complejo para agarrar a un país en las condiciones en las que lo agarró Milei, que estaba definitivamente, y es cierta su diagnóstico, al borde del colapso, al borde de la hiperinflación, con un proceso de destrucción institucional extremadamente poderoso, en un fin de ciclo que se había prolongado artificialmente porque el fracaso de Macri prolongó la sobrevida del kirchnerismo para terminar en la catástrofe que terminó el gobierno de Alberto Fernández, pandemia de por medio,
con el impacto que eso tuvo sobre todo el tejido social y sobre todo el tejido productivo y sobre todo el tejido institucional. Y ahí llegó Milei. Y Milei llegó básicamente con un mandato, o dos. Uno era resetear el sistema, romperlo, porque no lo arreglaba el sistema y tampoco lo rompía. La Argentina padecía una agonía de más de 14 años donde no crecía, donde el empleo privado había dejado de crecer, solo crecía el empleo público, solo crecía el déficit, solo crecía la inflación. Hay una generación que no ha vivido en la Argentina sin inflación, nuevamente. Y ese sistema no se podía romper. Y Milei vino a romperlo. O sea, ese era el mandato, que lo rompiera, que hiciera algo nuevo. Y su activo fue ir contra la casta. Construyó un enemigo. Muy en el estilo de las construcciones políticas del populismo, que había que construir un enemigo. Y Milei encontró un enemigo. El enemigo era la casta. Y la casta era la representación de la dirigencia política enquistada, los sindicatos, una dirigencia empresaria prebendaria del Estado. Y fue muy exitoso. Y el segundo mandato era bajar la inflación, porque nos había quitado ya no el futuro de mediano plazo, era el futuro del fin de semana, donde íbamos al supermercado y no sabíamos a cuándo nos alcanzaba lo que habíamos cobrado. Tan cerquita estaba la demanda de futuro. Y Milei consiguió uno de los éxitos, que era devolver un poquito más de futuro, el de alargar el tiempo donde podíamos pensar hasta cuándo nos alcanzaba nuestros ingresos, la inflación. Pero empezó a fracasar en el otro plano, que era el de terminar con la casta. Y Milei llegó a una elección que nacionalizó, y me voy a detener en eso, innecesariamente, reponiendo la casta, y reponiéndola demasiado cerca. Y este es un problema enorme, porque al final, él dijo alguna vez, yo soy cruel con los que han sido cruel sacándole a los argentinos lo que les corresponde. Son los que se apropiaron del Estado, son los que usaron el Estado para hacerse ricos. Y llegó a la elección con la construcción de 3 adversarios que tenían legitimidad, reconocimiento o movía cierta sensibilidad social. Los 3 adversarios eran los jubilados, los médicos del Garrahan y las personas con discapacidad. Así se llegó en las últimas 2 semanas como tema central. Y el otro tema central era la corrupción que había sido repuesto en la agenda pública, con una acusación salida de sus entrañas, de alguien que había sido su amigo personal y su abogado personal, quien hoy todavía tiene el poder para representarlo, que era Diego Españolo, que manejaba la Agencia Nacional de Discapacidad. Un problemón, que acusaba a su hermana y acusaba a las 2 personas que son los constructores políticos. Con lo cual, la casta había perdido el glamour para ser el enemigo, porque la casta estaba adentro. Y porque los frágiles, los vulnerables, los débiles habían sido puestos en el lugar del enemigo. Problemón para entrar a una elección. Con un agravante. Yo digo, Milei llegó a esta elección para nacionalizarla y perderla en el peor momento, en el peor lugar y con el peor adversario. A diferencia un poco de lo que dice Diego respecto del adversario. ¿Por qué digo esto? Porque el peor momento se daba, primero, en el plano económico, con que ya la valorización de la reducción de la inflación había perdido impacto. Se lo daba por hecho. De hecho, aparecía muy abajo entre las preocupaciones de los argentinos. Ya había desocupado ese primer lugar. Y el primer y segundo lugar y tercer lugar, 2 lo ocupaban los temas económicos, el empleo, la pobreza, y el tercero era la corrupción. Esas eran las preocupaciones centrales de los argentinos con las que se llegaba a la elección. Pero a esto se sumaba que empezaba a afectarse el empleo, que empezaba a caer la actividad. Este año tuvimos un primer trimestre de crecimiento, año contra año, claro, contra el peor trimestre del 2024, después de la salida del proceso, del freno de mano puesto, del proceso inflacionario y la devaluación. El segundo trimestre se estancó, tercer trimestre se cayó la economía.
con lo cual era un muy mal momento. En ese plano era donde Milei iba a enfrentar una elección. En lo político, como decía, había desplazado su lucha contra la casta para tener la casta dentro. Y como necesitaba construir un enemigo, todo gobierno necesita construir un adversario, un otro con el que se va a pelear, fue a buscar el enemigo que él no había buscado nunca, que era el kirchnerismo. Si uno mira, el kirchnerismo no había sido su adversario. Era parte de la casta, era parte de ese colectivo a negar, pero no había sido. Y de hecho, si miramos con qué periodistas se peleó, no se peleaba con los periodistas que estaban cerca del kirchnerismo, se peleaba con los periodistas que estaban en el medio. Los que en estos tiempos de burbuja, de alguna manera penetraban en la parte blanda de su burbuja, en la parte permeable de su burbuja. Los periodistas de La Nación, los periodistas, algunos de Clarín, los periodistas que estaban identificados como periodistas profesionales. A esos eran los que Milei peleaba. Porque daba por hecho... Déjame ahí aclarar una pequeña cosa de La Nación, no de La Nación Más. De La Nación. Es muy cierta, vale la aclaración. Nosotros reivindicamos La Nación. Y esto tenía mucho que ver porque él no había construido el enemigo al kirchnerismo. Y finalmente terminó construyendo en la campaña al kirchnerismo como enemigo. En el momento en el que el kirchnerismo empezaba a ser el pasado, como decía Diego, la jubilación les había llegado, Cristina estaba preso. Tan poco relevante era el kirchnerismo para mucha gente que la idea de instalar la campaña Cristina Libre no prendió en ningún lado. La Cámpora y el cristinismo más puro no lograron instalar esa campaña. Había desaparecido como la amenaza, no se percibía como esa amenaza. Con lo cual se quedó peleando con una sombra, un fantasma al que le daba entidad y con el que al final, con la renovación de ese kirchnerismo, termina perdiendo. Error gravísimo de cálculo. Pero a eso le suma que llega a esta elección peleándose con todos los que lo habían ayudado a transitar su primer año de mandato. Y a eso le sumó que con los que terminaron aliados, los pocos que terminaron aliados y que hicieron alianza con La Libertad Avanza, los maltrató en el cierre de listas, a todos, inclusive el caso del gobierno de Entre Ríos. Caso más relevante es el de Mendoza. Alfredo Cornejo le había prometido que Petri no iba a ser el primer candidato y en la noche previa al cierre de listas, cuando ya no tenía nada para hacer, le avisaron que Petri era el primer candidato. Pero no solo que era el primer candidato, que tenía que renunciar al radicalismo, era afiliado radical, Luis Petri, sino que además el día de presentación de lista firmaba su afiliación a La Libertad Avanza. Vaya manera de construir socios. Lo mismo le pasó a Esdero. A Esdero los obligó a dejar afuera al PRO para construir la alianza en Chaco. Como vemos, llegaba en un proceso de arrasar con todo, con el riesgo de quedarse sin nada. Y este es el momento en el que entra en este proceso electoral. Por eso, si bien uno puede decir, bueno, de 10 elecciones perdió 8, son elecciones provinciales, perdió en el peor lugar porque es la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires tiene un significado y una repercusión enorme, porque tiene el 38% del padrón nacional, porque perdió por una distancia que nadie, absolutamente nadie, les aseguro, ni siquiera ese mismo día imaginaban los que ganaron por 14 puntos, generaron un clima de opinión que nadie podía haber imaginado. Y abrió lugar a construir el peor adversario. Probablemente no sea el peor para 2027. Probablemente, como decía Diego, y en eso coincido, es un buen adversario, porque Kicillof representa, sea cierto o no, lo que ya muchos argentinos no quieren más. Representa disparates en el manejo de la cosa pública, en cuanto a los recursos, en cuanto a los bienes, en cuanto a las empresas. Esto representa a Kicillof.
Uno puede decir, como dice el Kicillovismo hoy, Kicillof tiene equilibrio fiscal en la provincia de Buenos Aires. Lo cual es cierto. También es cierto que él tiene un equilibrio fiscal no reduciendo el gasto, sino aumentando impuestos. Pero lo que representa Kicillof es muy bueno para Milei a largo plazo, en el corto es pésimo. Por eso, la noche de la derrota, Milei hizo un discurso que para mí fue un discurso adecuado. Porque el discurso de Kicillof, el discurso de Milei, a lo que apuntó, muchos dicen, pidió disculpas, admitió la derrota, pero dijo que no iba a cambiar nada. Es que no podía hacer otra cosa. Lo mejor que podía hacer era mostrarse que admitía la derrota, que tenía una cuota de humildad que se le desconocía, que tenía una cuota de tolerancia al fracaso que tampoco se le conocía, y hablarle a los que iban a votar al otro día, no a los que iban a votar 56 días después, que eran los mercados. Por eso tenía que decir lo que dijo. Tenía que decir que habiendo ganado Kicillof, que era la némesis de los mercados, que era el terror de los mercados, él tenía que aferrarse al mástil de lo que tenía. Claro, aseguraba el lunes, pero ponía en riesgo el 26 de octubre. En esa encrucijada está el gobierno hoy, asegurando el lunes que si no fue peor, debo decirles, es porque los bancos se habían cubierto. Toda la presión que hubo en el dólar en las semanas previas a la inflación es porque los bancos se habían cubierto previendo una derrota. Y no fue peor después porque el gobierno salió a vender más dólares para que no llegara al tope de la banda. Ya sabían, y ya se habían apostado. Ahora, cuidado, esos bancos, y lo digo porque he hablado en esta semana con inversores extranjeros, algunos argentinos que están en Wall Street, otros extranjeros que también están en Wall Street, y bancos en la Argentina. Están mirando qué pasa en estos 15 días, cómo reordena su espacio. Y ahí tiene un problema, porque en la economía tiene poco para hacer, como decía Diego, muy poco para hacer, porque lo que toque tiene efectos. Y los efectos positivos que pudiera tener van a llegar tarde. Y las consecuencias negativas que pudiera tener de esos efectos para corregir lo que tiene van a afectar en lo inmediato. Con lo cual es muy complicada la posibilidad de revisar en ese plano. Y ese es un problema. Pero además porque tiene un problema político. Porque el problema político, que no mencioné antes, en qué circunstancias llegaba, es que tenía, además de a los aliados enfrentados, además de haber ampliado la larga lista de enemigos, periodistas, políticos, dirigentes, etcétera, varios, había llegado con la interna estallada. Una interna que estaba a la vista de todos, que todos la conocíamos, que todos la sabíamos, que con todas las fuentes con las que habláramos de adentro del oficialismo sabíamos que era irreversible, irreductible, que a partir del lunes se puso en evidencia, se había puesto en evidencia con el silencio que habían hecho las milicias digitales a partir de que estalló el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad, y después tomaron voz para iniciar una crítica furibunda, pidiendo la cabeza de los primos Menem, porque no podían pedir la cabeza de Karina Milei. ¿Y qué pasó el lunes? La respuesta fue la recreación del Ministerio del Interior. Y la recreación del Ministerio del Interior con una figura que ya ocupaba esa función, pero que además lo que hizo fue recordarle a los argentinos que es una persona que hace 20 años que vive de la función pública y que ha estado en todos los gobiernos. Pero a la novedad se encargaron de gastarla en 4 días. En solo 4 días, en la primera reunión que mantienen con gobernadores, que además, les cuento, fue a instancia del gobernador de esta provincia, porque ni siquiera los habían llamado. O sea, Rogelio Frigerio los llamó para decirle, che, júntennos, aunque sea para una foto. Si ustedes están dando el mensaje de que van a hablar, júntennos. Si no, no se hubiera hecho esa reunión, o por lo menos no se hubiera hecho la semana pasada, en la primera semana después de la derrota. Al primer gobernador que llega a la Casa Rosada, que es Leandro Esdero, el gobernador de Chaco, no lo recibe el nuevo ministro del Interior como para demostrar, bueno, el tipo está empoderado, cumple funciones, le hacemos la foto con el primer gobernador que llega. El primero que lo recibe
se llama Eduardo Lule Menem. Y les voy a contar una anécdota muy increíble. Ese día yo estaba en la Casa Rosada, ese día había ido a la Casa Rosada, voy a contar con quién, porque si no la anécdota carece de sentido, a verlo a Guillermo Franco, el jefe de gabinete. Y para que vean el lugar que ocupa Lule Menem, me pasa una cosa que es increíble. No la puedo escribir porque si no, al pobre sujeto de la anécdota la pasaría mal. Pero como sé que no va a salir de acá, ni de Sudamérica, la voy a contar. Yo llego a la Casa Rosada están las rejas, en la reja hay una de las puertas donde hay siempre 2 policías. Siempre son muy parcos esos policías. Te piden el documento, te preguntan a quién vas a ver. Yo vengo a ver al jefe de gabinete. Ah, bueno, me dice, documento. Agarra el handy, llama acá 284, llamando a 474. Tengo un masculino que viene a ver al jefe de gabinete. Me pareció raro la forma de lo... Bueno, de adentro le contesta, bueno, sigue, que hágalo pasar, pasa por el Salón de los Bustos. Bueno. Entonces, cuando me devuelve el documento, me dice, ¿sabés que se me hizo una laguna y me había olvidado del nombre de Francos? Pero esto no es lo peor. ¿Sabés que casi digo Lule Menem? Es decir, para el señor que custodiaba la puerta, esto fue el jueves, hace 2 días, el señor que custodiaba la puerta de entrada de la Casa Rosada, para él el jefe de esa Casa Rosada que él custodiaba era Lule Menem. Y para gastarlo un poquito más al flamante ministro del Interior, lo mandaron a su provincia, donde además no es demasiado querido, por otro lado, lo mandaron a un acto de su provincia para hacer campaña, acompañado de la persona más gastada del gobierno hoy en día, que es Karina Milei. O sea, toda la novedad se gastó en 72 horas. Todo lo que se mostró como algo nuevo se destruyó. Y la mesa, el triángulo de hierro convertido en un heptágono, duró poco, porque poco se le pudo ofrecer. Los 3 gobernadores que estuvieron el jueves en la Casa Rosada se fueron con las manos, yo creo que más vacías que como las habían llevado, porque lo que le dijeron es, ahora no hay nada, lo vamos a discutir en el presupuesto. Y Alfredo Cornejo le dijo, no, discutámoslo antes, porque ya el año pasado, cuando le dijimos discutámoslo en el presupuesto y nosotros objetamos partidas presupuestarias, asignaciones y prioridades, nos dijeron, esto no se discute, y se lo llevaron. Discutamos ahora. Con este contexto, este gobierno llega a esta elección. Pero esto es en la superestructura, porque en la estructura social, este gobierno llega, además de los números, que como ustedes saben, las estadísticas y las encuestas siempre llegan tarde, porque es una foto que se sacó hace tiempo, ¿no? Por eso sorprenden las elecciones, por eso sorprende que cuando vemos el índice de inflación ya todos saben que la plata no le alcanza. Y les voy a dar algunos números que para mí son muy relevantes del contexto social, porque dicen mucho. Una encuesta que hizo la encuestadora 3.0 y la Sastrería, que para mí es una buena encuestadora en términos de auscultamiento del humor social, que para mí es lo más relevante, porque cuando uno hace encuestas de intención de voto, o la gente no contesta o miente, básicamente. Por eso los resultados siempre nos terminan sorprendiendo y cada vez nos sorprenden más. Además agravado porque cada vez la gente va menos a votar, que es el otro fenómeno que estamos viendo. Y esta encuesta, que se correlaciona perfectamente con lo que para mí son los 2 predictores más eficaces del voto, que son el índice de confianza del gobierno y el índice de confianza del consumidor que elabora la encuestadora Poliarquía para la Universidad Torcuato Di Tella, venían con una caída estrepitosa de 14 puntos en el mes previo a las elecciones. Difícil que alguien gane una elección con caídas estrepitosas en el índice de confianza en el gobierno y índice de confianza en el consumidor. Pero a eso se le sumaba otro predictor que ha sido infalible hasta acá: ningún oficialismo ganó una elección con caída de los salarios. Y veníamos con caída de salarios. Con lo cual, ya veníamos mal. Pero les voy a dar algunos datos que me parecen súper relevantes para entender cuál era el sentimiento. Y como ustedes saben, como dijo Diego, la gente no vota por la corrupción, la gente vota por el bolsillo, pero sobre todo la gente vota por emociones. Vota mucho menos, todos creemos que tomamos decisiones racionales. Cuando empezamos a pensar,
siempre tomamos decisiones con la panza, con las cosas que nos duelen, con las cosas que nos afectan. Por más racionales que seamos, todos creemos ser cartesianos, pero al fin del día, la mayoría de las decisiones las tomamos porque nos parece, porque lo sentimos, porque nos cae bien, porque nos cae mal. Y dato que para mí es súper relevante, primer año de gobierno de Milei revirtió lo que venía siendo una tendencia de 3 años en los que las emociones negativas se imponían a las positivas. Primer año de Milei revirtió. Las emociones positivas se impusieron a las negativas. Esperanza, alegría, expectativa, eran lo que generaba el ánimo social. Y eso estaba muy atado a algo que otro consultor, que se llama Pablo Nopov, mencionaba con una frase que era para mí muy elocuente, que era: la gente le está dando más tiempo al gobierno del que tiene para sí mismo. O sea, la está pasando mal porque el ajuste es malo, pero todos quieren el ajuste porque saben que así no se puede seguir. Había que romper lo que estaba. Y prefería estar mal, pero con la ilusión de que iba a estar mejor. Llegó a la elección el gobierno, en el cual el 58,9% eran emociones negativas. 58,9%. Tristeza, decepción, desencanto, desilusión, enojo. 39% emociones positivas. Esperanza, ilusión, expectativa. Difícil frente a esto. Pero a esto se sumaba que el 47% tenía una opinión muy mala de la gestión, muy mala. Y el 9,9% mala. O sea, no solo era mayoritaria, porque era el 57% de opinión mala o muy mala del gobierno, sino que la mayoría era muy mala. Y solo el 37% tenía una opinión positiva. A esto se agregaba que el 46% decía que le resultaba difícil llegar a fin de mes con sus ingresos. Probablemente a ninguno de ustedes les sorprenderá, porque todos conocemos gente que le cuesta llegar a fin de mes con lo que cobra. Cada vez tiene más mes que salario. Pero esto tiene además otro elemento que correlaciona muy bien con algo que hemos estado viendo, que es el aumento de la mora en las tarjetas de crédito. Se duplicó en los últimos 3 meses. Pero además, la mayor parte de la compra en cuotas de las tarjetas de crédito se da en los sectores medios y medios bajos para comprar alimentos, para comprar lo elemental. Y el 30% de ese 46% que dice que tiene dificultades, dice que no puede directamente cubrir los gastos. Y de ese 30%, el 52,8% no sabe si podrá pagar la deuda que contrae, por lo que no le alcanzan los ingresos. Y el 37% directamente dice que no lo va a pagar. Es decir, empezó a hipotecarse. Muchos dicen en la Argentina, no importa que las tasas de interés se disparen, porque el mercado de crédito de la Argentina es chiquito. Es verdad, muy chiquito. Si uno compara con cualquier otro país, la tasa de toma de crédito de la Argentina es muy chiquita. Pero el problema, y en el interior, en las provincias y en las ciudades chicas, yo soy de Pergamino. Diego dijo que era de La Pampa, yo soy de Pergamino. Así que conozco cómo funcionan las economías de las pequeñas, medianas empresas, de las ciudades más chicas, dando vuelta todo el tiempo con los cheques, cambiando cheques, porque se paga y los cheques se descuentan a las tasas que hoy estamos viendo, o peor, la del 70 puede ser el 100 o el 120%. Entonces, no solo se frenó lo que estaba tirando para arriba la economía, que era el crédito para comprar bienes durables de los que estaban en la parte superior de la pirámide, comprando autos, comprando inmuebles o comprando motos, y entonces lo frenó, sino que empezó a afectar a la parte más baja de la pirámide, porque no llega a fin de mes, porque tiene que cambiar un crédito, un cheque para pagar al proveedor, y el proveedor cambia ese cheque con otro proveedor, y así en esa cadena entramos en una situación de angustia. Entonces, lo que Milei venía a darnos una ilusión, que era resolver la economía y pelearse con la casta, empezó a ser un problema. Por lo tanto, yo no creo
definitivamente, que el resultado de la provincia de Buenos Aires se repita el 26 de octubre. Pero no va a ser tampoco demasiado distinto. Sería muy curioso que fuera muy distinto, porque primero la distancia entre piso y techo, que era lo que Milei decía, es muy larga. Pero además porque este es el trasfondo en el que estamos viendo. Entonces, lo que me parece es que acá lo que está viendo la Argentina es, bueno, y este ciclo, y tiene mucho que ver con lo que decía Diego, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cómo sostenemos este ciclo? Y yo creo que es una buena noticia que apareciera esta nueva liga de gobernadores, todos moderados, no casualmente, mayoritariamente de la franja central del país, donde se concentra la mayor cantidad de producción agroindustrial y la mayor concentración demográfica, frente a un modelo que privilegia la franja vertical cordillerana del litio, el petróleo y el gas y la minería, donde hay poca gente y donde, como dice Carlos Melconian, es un sector donde los ganadores derraman poco. Y este es un problema, porque en un tiempo en el que el gobierno te dice, yo de la micro no me ocupo, porque lo de arriba es lo que va a derramar, lo que va a derramar es problemático, porque va a derramar poco. Entonces empieza a percibirse que algunos se van a quedar afuera. Los que genuinamente de los sectores más bajos estaban hartos de que el Estado les arruinara la vida, empiezan a ver que sin el Estado tampoco tienen un proyecto de vida posible. Y este es un problema que tiene la Argentina, que es el problema de que la Argentina ajusta pero no crece. Y cuando después tiene que dar la vuelta y empezar a crecer, desajusta. Y este es el desafío que la Argentina tiene. Por lo cual, yo digo que es positiva esta recreación de esta Liga de Gobernadores, porque son gobernadores jóvenes de primer mandato, porque son moderados, porque son mayoritariamente de provincias productivas y no prebendarias del Estado central. Y esto es un estabilizador del sistema. Si este gobierno tuviera una mala elección el 26 de octubre y tuviera el vacío de representación que había hasta hace 3 meses, la Argentina estaría enfrentando una situación quizá tan problemática como la de 2001, aunque las condiciones estructurales no sean las mismas y sean bastante mejores. Pero la falta de contexto que lo pudiera contener al sistema lo desequilibraría. Por lo tanto, para encontrar algo positivo en este contexto tan complejo, yo digo, menos mal que aparece estos gobernadores, que no es un partido político, yo lo llamo, es un portacontenedores donde cada uno lleva adentro el contenedor con su casa y verá quién llega a puerto y a ver dónde construye la casa, y nadie lo sabe. Pero sí lo que le da es una idea de que hay una posibilidad de establecer el sistema, de estabilizar el sistema. Porque cuando hay vacío, primero el vacío siempre se llena en la política y en el poder, pero cuando hay vacío, la posibilidad de que venga un colapso es muy alta. Y esto me parece que es lo que la Argentina no se puede permitir, porque la Argentina de hoy es una Argentina que sigue siendo una Argentina llena de dificultades y fragilidades. No hemos bajado en 30 años del 25% de la pobreza, porque la Argentina no crece desde hace 10 años y si miramos el ciclo largo y hacemos el promedio, no crece desde hace 40 años. Y porque el Producto Bruto por cápita de la Argentina es el del 2007. Y porque hoy tenemos la misma cantidad de asalariados formales, 6 millones y pico, que teníamos hace 10 años cuando teníamos un 10% menos de argentinos, con lo cual es una catástrofe. Entonces, no quiero ser apocalíptico, digo, creo que si no miramos estas realidades, nos podemos confundir. Y me parece que el problema del gobierno es que ha dejado de verlas. Que esa representación genuina que generó, donde se canalizaba la demanda por un cambio, ha perdido sensibilidades y ha perdido la capacidad para gestionarlo. Ojalá, y es de esperar, que a partir del 26 de octubre, cuando la ilusión de que el soporte de la opinión pública, que era la idea de que se podía hacer un montón de cosas, porque si el Congreso no las aprobaba, haremos un plebiscito, como decía al principio Milei, sin entender cuál era el dispositivo institucional para poder hacerlo, eso se acabó, no existe hoy. Y eso obliga a negociar, porque al final la política es eso, porque la democracia es eso,
y porque el régimen representativo y federal obliga a negociar con el Congreso y obliga a negociar con las provincias. Dos elementos que para el gobierno y para Milei en particular son muy difíciles de comprender. Entonces, a mí lo que me parece es que esta elección seguramente será un poco mejor que lo que fue la de la provincia de Buenos Aires, salvo que la situación se produzca un empeoramiento que yo no veo, la verdad no lo veo, creo que hay soporte para que esto no empeore suficiente, pero tampoco para que mejore. Entonces esto probablemente obliga al gobierno, no sé cómo lo va a hacer, es difícil, hay una cuestión estructural en Milei y un dispositivo muy escaso para poder hacerlo, a tener que negociar. Y me parece que eso nos verá en que si esta Argentina maduró y entiende que hay cosas que no se pueden hacer nunca más, no se puede volver al déficit fiscal demencial, no se puede volver a la inflación, no se puede tratar de luchar contra las leyes de la gravedad. Las leyes de la física son las leyes de la física. Esto es lo que hizo la Argentina en los últimos 20 años. Y lo que siguió haciendo, porque en definitiva lo siguió haciendo. Entonces, me parece que eso es una fortaleza que hoy tiene la Argentina, que hay un aprendizaje en una sociedad que quiere cambiar, pero quiere cambiar de manera sustentable, para que se sostenga en el tiempo, para que al final estos procesos de caídas y recuperaciones, al final tengan un proceso sostenido en el tiempo, que seguramente no va a ser la B corta, no va a ser estas ilusiones de colapsos y resurrecciones permanentes que ha tenido la Argentina, porque eso no es posible. Y porque es un mundo muy complicado, pero que hoy no está tan mal para la Argentina. Pero tenemos que hacer los deberes. Y hoy la señal que estamos dando es que los deberes no están. Por eso hay 25.000 palos en el RIGI que están en stand-by y no se ponen. Por eso los sectores más dinámicos de este modelo, como el petróleo y el gas, no tienen un inversor extranjero. Son todos argentinos, con la dificultad que eso entraña con 1000 puntos de riesgo país. Entonces, para terminar con esto, seguramente vamos a enfrentar un proceso complejo. Pero creo que en esta maduración que ha tenido la sociedad golpeada, que se cansó de buscar mesías y soluciones mágicas, empezó a entender que la realidad es más costosa, lleva más tiempo, pero que es el único camino. Todos los meses, Revista Análisis, 35 años de periodismo. Revista Análisis, la verdad siempre. Ciclo de charlas periodísticas 2025. Viernes 17 de octubre, 20 horas, Virginia Messi, de Clarín, y Germán de los Santos, de La Nación, Periodismo y Narcotráfico, en Hotel Howard Johnson Mayorazgo, 8º piso, entrada libre y gratuita. Auspician Revista Análisis, Howard Johnson Mayorazgo, Neo Paraná, Canal 9 Litoral, Radio Plaza 94.7.